Seguimos hablando de educación porque el próximo 18 de mayo tendrán la oportunidad de asistir a una de las grandes conferencias que organiza el Saliente con motivo de su 30 aniversario. Se trata de la charla Los alumnos preguntan, las familias responden, a cargo del profesor Francisco Cid Fornel, Premio a la Excelencia e Innovación Educativa. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sara. ¿De qué hablarás en tu conferencia? ¿Qué nos puedes adelantar? Pues, mira, sobre todo hablaré de la metodología, ¿no? De las cuestiones de interés, de una metodología que está uniendo a familias y a docentes en pro de una nueva enseñanza, de colaboración. Y haremos también un recorrido sobre las distintas colaboraciones que ha habido a lo largo de la historia con las familias, con la escuela, y también hablaremos de distintas uniones entre padres y docentes que se dan en España y también en el resto de países. Veremos cosas muy interesantes, veremos cómo colaboran las familias, por ejemplo, en México, en Uganda, en Cuba, en muchos lugares exóticos que no sabemos cómo colaboran y sin embargo tenemos mucho que aprender de ellos. Eres un referente en la innovación educativa por la metodología empleada. ¿En qué consiste esa metodología, Francisco? La metodología consiste, o pretendía en un principio, incluir a las familias dentro del proceso educativo, pero una colaboración real, no una mera colaboración de acompañar en la salida, de traer material. Quería que las familias, entre comillas, se mojasen en la educación de sus hijos. Y lo que se me ocurrió fue, como el currículum oficial viene muchos contenidos obligatorios para los docentes, pero consideraba que tenía algunas lagunas porque no hacía verdaderamente o no prestaba atención a lo que verdaderamente le interesaba al niño, que es lo fundamental del proceso educativo. Pues lo que hice fue recopilar aquellas dudas que tenían los alumnados de educación infantil, que es la etapa en la que yo soy especialista. Y una vez que tenía todas anotadas, durante los 2 cursos posteriores, ofrecérselo a las familias, porque como era una labor compleja, una labor de decoración, de motivación, de emoción, entonces para que el proyecto fuese completo y el desarrollo integral del niño fuese completo, pues lo que hice fue pedir la colaboración de la familia para que éstas, mediante un sistema reglado, mediante un día entero en el aula y durante todo el año que están trabajando para que ese día actúen como maestros y maestras de sus hijos, pues sean ellas las que consiguiesen resolverlo. Una vez que yo tenía todas las actividades, para que tuviese una coherencia todo el proceso educativo, lo que hice fue enmarcarlas dentro de mi programación didáctica para que una vez que se resolviese la cuestión, tuviese relación con lo que el docente, en mi caso yo, estaba trabajando en el día a día de mi aula. ¿Y por qué es tan importante esa implicación, la implicación de las familias en el aula? La implicación de la familia, claro, yo lo veo que es fundamental. Tengamos en cuenta que el docente debe ser consciente que el desarrollo integral del niño, que es aquello que busca o deberíamos de buscar en la escuela, consta de distintos elementos que deben de ser ejercitados. Un desarrollo cognitivo, físico, psíquico, social y sobre todo afectivo y emocional. Los 4 primeros los puede trabajar el docente sin ayuda, aunque lo correcto sería siempre pedirla. Pero los 2 últimos, por mucho que queramos a nuestros alumnos, que la amemos, jamás en condiciones normales podemos suplir la figura de apego que supone un padre y una madre. Si ese cariño, esa emoción, ese afecto, llámenlo como quieran, se suman al del docente, nos encontramos con un desarrollo pleno e integral del niño, además de trasladar el ambiente acogedor y familiar de los hogares a las paredes de nuestra aula. ¿Queda lejos ese modelo en el que los papás, las mamás se desentendían, por llamarla así, entrecomillado, de la educación o formación que recibían sus hijos una vez que entraban dentro del cole? Yo creo que no queda tan lejos. Creo que hemos avanzado muy poquito en ese aspecto. Tengamos en cuenta que va por niveles. Cuando el niño empieza en educación infantil o en guardería, las familias parece que tienen esa etapa todavía, hay una mentalidad de una etapa asistencial, o sea, si falta porque está lloviendo tampoco es importante, no pasa nada, están jugando, etcétera. Después esa curva va aumentando en niveles de primaria y secundaria, en la cual la familia ya parece que se implica mucho más. Es muy importante la lectura, la escritura, el niño no puede faltar, aunque caiga granizo en el día a día, y sin embargo vuelve otra vez a decaer cuando está en bachillerato y cuando está en universidad. Parece que hay una cierta autonomía ya de su hijo y por lo tanto deberían hacer las cosas por sí solos. Yo creo que esa tendencia se repite desde tiempos inmemoriales y se sigue haciendo hoy en día la misma connotación. O sea, creo que en ese aspecto hemos variado muy poco. ¿Hacia dónde va el modelo de futuro? El modelo de
futuro ahora mismo, tal como está el panorama educativo hoy en día, yo creo que tiene 3 pilares fundamentales. Debería las nuevas tecnologías, fundamental. No sabemos hasta qué punto tenemos que permitir, tenemos que restringir el uso de tablets, el uso de móviles. Hay una polémica muy fehaciente en lo que se refiere a ese aspecto, y tenemos que ser conscientes que es el día a día de nuestros niños. Ya se está convirtiendo como un aparato incluso imprescindible para el trabajo, imprescindible para el manejo de los pequeños. Después la familia, teníamos leyes anteriores muy restrictivas. Yo recuerdo la ley anterior que tuve muchos problemas para meter a las familias en el aula, y sin embargo ahora estamos viendo cómo las familias en estos temas tanto emocionales y tanto de neuroeducación que está tan de moda, estamos viendo que es fundamental para el desarrollo integral y completo del niño. Por lo tanto, se va a potenciar la entrada de la familia. Incluso yo creo que las cuestiones el día de mañana será algo muy extendido en todos los centros, y sobre todo el bilingüismo. El segundo idioma es fundamental, cada vez es el más complicado acceder al mercado laboral sin tener un segundo idioma. Incluso los planes de estudio de universidades ya te exigen tener un cierto tipología de A, de B, de C con respecto al idioma. Entonces yo creo que son las 3 pilares fundamentales que van a marcar el futuro modelo educativo. Nuevas tecnologías por recopilar la implicación de la familia, el bilingüismo, pero eso sí, sin descuidar la educación en valores, ¿no? Claro, la educación no lo metería dentro de la educación emocional. O sea, está tan intrínseco que hoy en día, si no formamos a personitas, decía mi abuela que los abuelitos que regalan de chiquitito, ¿no? Y es verdad. O sea, si no marcamos esos valores de respeto, de civismo, de igualdad, en edades muy muy tempranas, posiblemente no se extienda después a edades adultas y vemos los graves problemas que estamos viendo en medios de comunicación, en informativos, en noticias y... Eres premio a la excelencia, lo decía en la portada de la entrevista, a la excelencia e innovación educativa concedido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. ¿Qué supuso para ti ese reconocimiento? El reconocimiento en un principio, aparte de una satisfacción personal evidentemente muy grande, pero lo hice y siempre que puedo lo hago extensivo a toda la comunidad educativa. O sea, yo me inventé el modelo de motor de nuestro barco, y sin embargo somos todos los que tenemos que darle vueltas a un engranaje y utilizar los remos cuando los engranajes no funcionan, etcétera. Es visibilizar a toda la comunidad educativa, es ver que no solamente el docente es el que tiene que estar implicado en el proceso educativo de sus hijos, sino que son las familias junto al alumno y junto al docente, en ese triángulo mágico, el que tiene que funcionar perfectamente para que todo vaya a las mismas maravillas, y sobre todo una manera de que se visualice de que otra manera de enseñar es muy posible. Además, yo recuerdo al principio cuando las cuestiones de interiores se crearon, parecía al principio que era una locura, era algo pirotesco. ¿Cómo vamos a meter a la familia? Incluso vamos a hacerlo partícipe del currículum oficiales. Era una locura. Afortunadamente hoy en día son ya casi 10 12 centros los que estamos trabajando por centros de interés, y cada vez se están sumando más. La palpable prueba de que otra manera de enseñar es posible y necesaria. Educadores infantiles en la actualidad, ¿cuáles serían los aspectos a mejorar? Pues yo no creo que debíamos mejorar el educador infantil, sino el ámbito donde trabaja el educador infantil. El educador infantil normalmente suele salir muy preparado, suele salir muy motivado. Es verdad que son las condiciones las que esos educadores no son las que necesitaríamos correctamente. El educador infantil debe de ser reconocido. Un dato muy curioso, una anécdota, porque ya lo quiera clara. Yo hace 15 o 20 días he seguido de un periodo de intervención quirúrgica, no fue nada grave, y sin embargo ha costado pues una barbaridad que alguien se metiese en mi clase para poder suplir, porque le suponía un mundo a ellos. O sea, eso habla mucho de la importancia del educador infantil. El educador infantil tiene que tener la consideración de que no es alguien asistencial, sino es alguien de que puede y que debe de tener las potencialidades necesarias para trabajar unos contenidos, para trabajar unos valores, para trabajar unas emociones, y todo eso lo necesita el educador infantil, y necesita ser reconocido para realizar mejor su trabajo y de alguna manera tener la consideración o la constancia de la importancia de esa labor educativa. Y no creo que seamos muy conscientes de la importancia del educador infantil y de la complejidad que tiene su labor. Tuya es la frase: lo fundamental es que el niño sea feliz. ¿Es fácil hacerlos felices? Cuando
yo creo que esa frase tenía un truco. O sea, para que el niño sea feliz necesita estar triste, necesita tener miedo, necesita estar enfadado, necesita en definitiva manejar las emociones. Evidentemente la felicidad es un estado transitorio, no se puede ser eternamente feliz. Hay que intentar ser feliz en el momento que pueda ser. Si el niño es capaz de gestionar y de conocer la tristeza, si el niño es capaz de conocer el miedo, si el niño es capaz de conocer la ira y de gestionarla, no me cabe la menor duda de que el niño, sin paliativo ninguno, será feliz y con la ayuda, evidentemente, tanto de familia como de docente como de amigos. Retomando el tema de la implicación de la familia, que es la forma en la que concibes tú esa metodología a la hora de desarrollar lo que es la formación en educación infantil, ¿crees que es mucho más la implicación de la familia que crear un grupo de WhatsApp de papás y mamás, esos regalos a las seños cuando acaba o a los seños cuando acaba el ciclo o esa imposición de bandas? Claro, es que lo último que has comentado yo no lo considero una colaboración familiar. La colaboración familiar debe llegar mucho más allá. O sea, a mí me gusta mucho decir una frase cuando voy a los alumnos de la universidad, y es que hay que pedir cuentas al rey. O sea, si nosotros le exigimos a la familia que estén preocupados por sus hijos, le exigimos a la familia que estudien en casa, le exigimos a la familia que sus hijos saquen un resultado, pues evidentemente para exigir necesitamos que se introduzcan en el proceso, que conozcan, que participen, que de manera activa. No le puedo exigir nada si no lo hago partícipe de ese proceso. Está muy bien la banda, está muy bien que me acompañen a las excursiones, pero no creo que eso sea el camino para formar una personita como son nuestros niños en el desarrollo integral. Un tema en el que cabe mucha reflexión, muy interesante siempre. Te veremos, te escucharemos el próximo 18 de mayo aquí en la Casa de las Mariposas de Cajamar, en Almería. Francisco Cid Fornel, ponente de la segunda gran conferencia organizada por el 30 aniversario del Saliente, profesor, muchísimas gracias y premio a la excelencia e innovación educativa. Muchísimas gracias por habernos atendido en este tiempo de radio. Muchísimas gracias a vosotros y felicitaros por la excelente labor que hacéis y que seamos capaces de verlo durante otros 30 años más y otros 30 y otros 30. Gracias, un saludo.